Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre gestión de riesgos en las empresas. Tenemos como invitado para tratar este tema al señor Carlos Velarde. Él es socio de la firma y es auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Malena, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Carlos, en cuanto al tema de administración de riesgos o gestión de riesgos, quisiera si puedes comentarnos en qué consiste exactamente para una empresa la administración de riesgos. ¿De qué se trata? La administración de riesgos es una disciplina de alguna manera recientemente, digamos, establecida, divulgada, puesta en marcha por las empresas después de algunos errores que ocurrieron en el siglo pasado. Entonces, como una iniciativa de algunos organismos, como el COSO, por ejemplo, que comenzaron a poner a difundir ciertas prácticas o mejores prácticas sobre el tema de administración de riesgos, ¿no? O sea, esos errores que mencionas son errores administrativos que llevaban de alguna manera... Eran fraudes. Eran fraudes. Era el tema de Enron y otros de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la administración de riesgos? Es un conjunto de procesos, actividades que realizan las personas de una organización, desde el presidente del directorio hasta el último empleado, con el objetivo de proveer de seguridad razonable de que los objetivos de la organización puedan ser alcanzados dentro de lo que se llama el apetito de riesgo, o el riesgo aceptado, digamos, ¿no? O sea, hay una serie de conceptos que se desarrollan para poder aplicar estas prácticas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el riesgo? El riesgo es, digamos, todo aquello que se interpone en el logro de esos objetivos que la organización se ha trazado. Digamos que un poco para ir centrando el entendimiento sobre la gestión de riesgos, por un lado me comentaste digamos que había una mejora en la gestión administrativa a través de una serie de procesos y de medidas que se deben de tomar en cuenta para evitar el fraude, te entendí, pero también para conseguir, digamos, el objetivo central de la empresa. Claro, que es la razón de ser de las organizaciones, ¿no? O sea, las organizaciones están para conseguir sus objetivos. Entonces, este tema es, como yo dije hace un rato, es de reciente, digamos, implementación, divulgación, ¿no? Porque debe ir de la mano de lo que es la administración estratégica. La administración estratégica es la que define cuál es el rumbo de la organización, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos estratégicos. Correcto. Entonces, si acompañamos esta administración estratégica con la administración de riesgos, que es lo que se propende ahora, y ahora te voy a explicar cuáles son esos marcos de referencia, qué mejor para las organizaciones para tener mayor seguridad en lograr esos objetivos, ¿no? No basta con tener las ganas, el empuje, hay que ver también de prever de que hay cosas que se van a interponer en el camino. Claro, entonces estar siempre alerta a las cosas que están ocurriendo, los cambios que ocurren en la organización y en el entorno, ¿no? Claro, es como que todo está en continuo movimiento Cambio y transformación, ¿no? Y uno debe estar alerta a qué factores pueden influir en la empresa que podrían cambiar, digamos, los beneficios o el rendimiento en la empresa, ¿no? Ahora, permíteme decirte que esta definición que yo dije hace un rato sobre qué cosa es la administración de riesgos, es un conjunto de actividades, procesos, etcétera, como que ha cambiado ahora con la evolución de las normas o de los marcos de referencia. Y ahora se habla más de la cultura de administración de riesgos, ¿no? O sea, debe ser parte de lo que las empresas hacen al tomar decisiones. O sea, administrar estratégicamente es tomar decisiones, elegir caminos y tomar decisiones. Correcto. Entonces, en ese proceso, la administración de riesgos más moderna, digamos, es involucrar a todos los participantes de la organización en la toma de decisiones
que lo hagan de manera estudiada, sopesando los riesgos que esas decisiones van a o pueden conllevar. Entonces, la administración de riesgos está a la altura, digamos, o sea, es como decir, los administradores de las empresas tienen por un lado la estrategia y por otro lado el riesgo, que tiene que ir de la mano. Entonces es un tema cultural. Ahora, no todas las organizaciones, digamos, están en el mismo nivel de desarrollo cultural de este tema de administración de riesgos. Algunas industrias están más desarrolladas que otras por su propia naturaleza. Por ejemplo, el sector financiero está más o menos más desarrollado que cualquier otra actividad económica porque ellos conviven con el riesgo. Entenderás que los riesgos de tipo de créditos, crediticios, de otorgar créditos y de intermediar financieramente son mayores que cualquier otra. Claro, los obliga a tener determinados procesos, procedimientos, pero también, como tú dices, hay un desarrollo inherente inherente al negocio que hace que quien trabaja en ese negocio piense siempre, ¿no?, en los riesgos de su trabajo. Correcto. Y eso es lo que tú nos tratas de decir cuando propones, ¿no?, que la administración moderna debe tratar de fomentar el desarrollo de ese tipo de cultura en sus trabajadores, ¿no? Exacto. Y ahora, no es un área específica de la organización que se llame administrador de riesgos, más allá de que pueda haber una unidad que se llame así. O sea, lo que se promueve no es de que sea una lista de riesgos preparada por una unidad operativa que se llama administración de riesgos. No es eso. La administración de riesgos es, como dije hace un momento, a lo largo de toda la organización y ejercida por cada uno de los integrantes de esa organización. Entonces, ahora, en la práctica puede haber, de que, como dije hace un rato, de que esa unidad exista, es más, inclusive puede haber una unidad dentro del directorio que se encargue de ver el tema de riesgos. Pero ¿quiénes son los que toman los riesgos o quiénes son los que enfrentan los riesgos? ¿Esas unidades particulares o toda la organización en su integridad? Claro. Es como que, por ejemplo, yo ponía un ejemplo para mejor entendimiento, decía, el empresario, el que toma las decisiones, es como aquel atrevido atleta o persona que se tira desde un acantilado en lo que le llaman bungee jumping, ¿no? Se tira y con una cuerda y lo sostiene antes de que caiga y se mate, ¿no? Antes de que se tire, ¿quién es el que está tomando la decisión de tirarse? Él, porque él quiere lograr algo. Claro, él se lanza al vacío. Su objetivo es lograr algo con esa actividad, claro, que va a lograr. Pero alguien, el auditor interno, alguien le dice, oye, pero ten cuidado, amárrate bien, no vayas o sea, fíjate bien de que estás bien, todo bien seguro para que no te pase nada, ¿no? Entonces, si algo le pasa, ¿quién va a ser el que sufra ya no los riesgos, sino las pérdidas? Porque cuando se concretan los riesgos de manera negativa, ya son pérdidas, no son riesgos. Riesgos, claro, es lo que puede ocurrir en el futuro. Claro. Entonces, el empresario es el que se va a matar, si es que no ha tomado bien los recaudos de protegerse frente a los riesgos, ¿no? Entonces, no sé si lo que trato de mostrar es de que es la misma persona la que toma la decisión y la que asume los riesgos. Entonces no puedes tú decir, mira, los riesgos de la empresa, entonces que lo vea el área de administración de riesgos. No, todos tienen que ver ese asunto porque todos van a sufrir si es que finalmente los riesgos no se controlan, hay un área asignada, pero eso no significa que solamente esa área lo vea, sino que todos lo viven en su momento. Exacto. La dirección traza un rumbo y todos en la operación diaria tienen que seguir unas ciertas, claro, ¿no?, reglas, ¿no? Exacto. Ahora, estas personas que tienen a su cargo esa área específica, se supone que son expertos en la administración de riesgos. Entonces están ahí para apoyar, asesorar al resto. ¿Y qué es lo que ellos, digamos, normalmente toman en consideración para poder, o sea, decir, mira, para poder determinar cuáles son los riesgos en tu día a día, debes de considerar estos aspectos? O sea, ¿cómo así alguien que no es experto en un área determinada puede ser experto en poder encontrar, señalar, ¿no?, cuáles serían los riesgos inherentes a esa tarea? Estas personas se dedican normalmente a capacitar al resto, a imbuirles de esa forma de ver las cosas
que algunos podrían decir que es negativo, ¿no? O sea, qué negativo que eres, que piensas en las cosas malas que te pueden ocurrir, pero en realidad eres totalmente positivo porque estás esperando lograr los objetivos. Yo me acuerdo que una vez un determinado cliente, yo le presenté toda la lista de los riesgos que ellos enfrentaban en su negocio. Entonces ellos nunca habían visto esa forma de... Nunca habían visto un tema de administración de riesgos. Entonces yo le dije, mira, tienes el riesgo de, qué sé yo, era una empresa que entregaba créditos a cambio de joyas de oro. Entonces yo le decía, por ejemplo, el riesgo de que te den una joya que no es de oro, el riesgo de que la balanza que usas para calibrar la cantidad de gramos que tienes de oro esté descalibrada, etcétera, ¿no? Entonces y era una lista larga, ¿no? Entonces el cliente dice, ¿no? ¿Tan mal nos ves? ¿Tan mal ves este negocio? Y yo le digo, no, este negocio es boyante, pero estos son los riesgos que enfrenta. Lo que pasa es que en la práctica, lo que hacen los administradores de empresas es que instintivamente administran los riesgos, no de manera sistemática, metodológica, como es lo que se promueve ahora, ¿no? De que realmente tomen decisiones dentro de un marco de riesgo aceptado. En realidad, hasta las personas mismas en nuestro quehacer diario estamos administrando los riesgos, ¿no? Exacto. Y hay un tema que yo quería hacerte notar, mira, que es muy significativo. El tema de administración de riesgos pretende no solamente conservar el valor de las empresas, sino ayudar en el logro de nuevos valores o de incrementar el valor. Por ejemplo, entonces cuando uno dice, en algunas empresas, por ejemplo, tienen áreas que de alguna manera manejan ciertos tipos de riesgo, ya están establecidas ya. Por ejemplo, el área de auditoría, el área de compliance, el área de seguridad, el área de calidad, ¿no es cierto? Claro. Normalmente ya están en las organizaciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que están haciendo estas unidades dentro de las organizaciones? Están tratando de proteger el valor. No están, o sea, lo cual es valioso, por supuesto. Están protegiendo el valor, o sea, los activos que la empresa ya tiene. Pero hay otras cosas que la empresa hace que tienden a crear nuevo valor. Por ejemplo, cuando una empresa lanza un nuevo producto, cuando una empresa ingresa en un nuevo mercado, cosas de ese tipo. Entonces ahí obviamente que será mejor que ellos sopesen cuando tomen esa decisión, porque esa decisión va a traer como una recompensa, crear más valor si es que lo hacen de manera apropiada, sopesando los riesgos. Hay una historia, por ejemplo, de que Amazon dice que hizo un teléfono inteligente, lo lanzó como un producto alternativo a los teléfonos que ya existen en el mercado de Apple y otros, ¿no? Y le fue pero peor, le fue terrible, sí, porque todo el mundo esperaba que en el teléfono pues hubieran los apps frecuentes, ¿no? Que sé yo, el Starbucks, cosas así que este teléfono de Amazon no tenía. Entonces, a pesar de todo lo bueno que es Amazon, porque tú sabes que es una empresa que tiene un valor grandísimo y todo eso, sí, está también muy bien cometen errores, ¿no? O sea, tienen errores también de este tipo. Entonces, el asunto es tomar, hay decisiones que tienen riesgos en sí, pero que tienen recompensas que pueden permitir el incremento del valor de la empresa. Claro. Hay otras que no. Por ejemplo, cuando tú te proteges contra el fraude, por ejemplo, no estás creando ningún valor, pero estás protegiendo el valor que ya tienes. Cuando tú te proteges contra evitar sanciones de SUNAT o cumplir con las normas de SUNAT, estás protegiendo los activos que ya tienes. Pero es valioso, ¿no? Pero no estás creando nuevo valor. O sea, lo que pasa, lo que quiero hacer notar es que hasta recientemente se piensa que la administración de riesgos tiene que ver más con esas actividades del día a día, ¿no? De proteger el valor y no tanto con estas otras. Como que estas otras... Yo tenía otra óptica. Yo estaba pensando en, cuando dices administración de riesgos, hay un tema negativo, ¿no? Hay un tema negativo. O sea, cuando piensas en riesgos, piensas en todo lo malo que puede pasar y que puede acaecer para que tu rédito no sea el que esperas. Sí. Pero de alguna manera podríamos decir que esta área y esta cultura que crece en las personas
al fomentar la administración de riesgos, también está fomentando la administración de oportunidades? Bueno, mira, el tema es, las oportunidades también están ahí para aprovecharlas, ¿no? Así como los riesgos están ahí para mitigarlos. Desgraciadamente a veces perjudicarnos o para mitigarlos, ¿no? Entonces, es como que el asunto es administración de las incertidumbres, porque los riesgos y las oportunidades son inciertas. Se van a convertir en ciertas cuando realmente te perjudiquen los riesgos o tomen las oportunidades y las aprovechen. Claro. Entonces, esta forma de pensar es como que mira hacia el futuro, al presente y al futuro. Porque antes, digamos, en la historia de los auditores internos, al principio se dedicaban a ver transacciones, ¿no? Transacciones. Después se dedicaron a ver controles. Pero los controles son del pasado, son cosas que ya pasaron. Ya pasaron, efectivamente. ¿Cierto? Y cuando tú hablas de riesgos y oportunidades, que gracias a Malena por hacer notar esto, no solamente son riesgos y oportunidades, estás mirando al futuro y estás, digamos, actuando de una manera que estás preparado y además, para lo que venga, ¿no? Además, Carlos, tiene que ver mucho con lo que mencionaste al comienzo en relación a la cultura, porque creas en los colaboradores, trabajadores de una empresa, creas la situación de alerta. O sea, no solamente se trata de ir y cumplir con una función, sino que el cumplimiento de esa función debe estar, ¿no?, bajo un sistema de alerta, justamente de riesgos y oportunidades, para ver cómo mejorar, ¿no? Cómo rendir más. Claro, bueno, todo este tema de riesgos tiene que ver con un gran paraguas que se llama el riesgo aceptado o el apetito de riesgo. Cada empresa tiene una determinada forma de llevar adelante los negocios, ¿no? Así como una persona, por ejemplo, cuando tú tienes unos fondos que se ven invertidos en algún lugar y te dicen cuál es tu propensión al riesgo, y te evalúan y te dicen, tú estarías dispuesto a aceptar, qué sé yo, tal variación. Cada uno tiene una forma de ver el riesgo, ¿no? Algunos dicen, no, yo solamente quiero tener un retorno fijo, o sea, son aversos al riesgo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu sensibilidad? Cada una de las empresas deberían definir cuál es su apetito de riesgo y difundirlo a toda la organización para que todo el mundo actúe bajo ese esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una empresa puede decir, yo no voy a aceptar nunca, por ejemplo, ¿no?, un reclamo de un cliente. O sea, se va al extremo, ¿no? Diciendo, entonces, todo el mundo va a actuar consecuentemente, ¿no? O sea, tiene que fijar sus políticas relacionadas al riesgo también. Sí. Bueno, entonces, lo que ha venido pasando hasta ahora es que la gente cree, algunos empresarios creen de que la administración de riesgos es algo así como que llenar ¿cómo se dice? Los casilleros de un formulario, de un checklist, dice, ya tengo, ya sí. Y no es así, ¿no? El tema es un asunto cultural, como trato de decir yo desde el principio, ¿no? Es un tema cultural, es una forma de ver el mundo, digamos, el mundo de los negocios, ¿no? Correcto, porque habrían algunas formas quizás de mitigar o de eliminar un riesgo que pueden ser propias de la misma empresa, que ella lo puede lograr, como también puede ser que requieras de un tercero para que te ayude justamente a mitigarlo o quizás trasladarlo, si es que es necesario tomar una póliza de seguros, por decirlo. Bueno, tú estás hablando ahorita de las diversas alternativas dentro de la administración de riesgo. Claro, ¿cuáles serían? Hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas sería, la más común sería mitigar el riesgo a través de la implementación de controles, ¿no? Yo quiero que ese riesgo no sea... ¿Cómo se mide el riesgo? El riesgo se mide en cuanto al impacto que va a causar si es que se concreta y en cuanto a la probabilidad de que ocurra. Entonces, por ejemplo, de que venga un huaico, ¿no?, es bastante improbable, casi remoto, pero si llega es impactante. Entonces está en el lado del impacto, está en lo más alto, y en el lado de la probabilidad está en lo más bajo. Y así cada riesgo tendrá su forma de medirse, ¿no? Entonces, la primera forma, como digo, sería mitigar el riesgo a través de ponerle controles. La otra forma será no hacer nada, porque el riesgo es tan insignificante porque el control tiene un costo. Claro. Entonces yo no prefiero invertir nada para mitigar ese riesgo porque es tan insignificante que más es el costo que el beneficio. El otro será trasladarlo a un tercero.
que esté dispuesto a recibirlo, la compañía de seguros, el clásico ejemplo. Claro, ¿no? sí. Este tema de los huaicos, por ejemplo, no lo puede soportar una compañía, no puede soportar sí que se concrete, entonces se lo pasa el riesgo a un tercero. Y el último será eliminar el riesgo. La única forma de eliminar el riesgo es cambiar la actividad totalmente, Sí, o sea, claro. dedicarse a otra cosa. Ya no operar, entonces sería... O sea, cambiar, qué sé yo, en lugar de lanzar un producto X, mejor pensar en lanzar otro producto. Claro, pero esos elementos Y, son cualitativos, pero también hay elementos cuantitativos. Medir el riesgo O sea, a veces no resulta tan fácil, o sí. hay formas de medir el riesgo de manera cuantitativa, hay software y todo eso. Yo nunca me he metido en esos detalles, pero sé que hay formas de cuantificar el riesgo de manera más o menos exacta. Pero lo más común es asignarle una cuantificación en base a Una ponderación. Una ponderación, que sea remoto, posible, probable, muy probable, etcétera, ¿no? Catastrófico, relativamente grande, menor, insignificante. O sea, en cuanto a la probabilidad y en cuanto al impacto. Entonces, normalmente se hace esta escala de 5 categorías dentro de la probabilidad y 5 categorías dentro del impacto, ¿no? Entonces, aquellos que tienen un nivel de X, digamos, de la combinación de ambos, que normalmente van a estar en la parte alta, digamos, de un cuadrante, ¿no es cierto? Va a estar en esta parte. Esos son inaceptables, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos riesgos? Entonces, habrá que ver de qué manera se pueden mitigar, ¿no? Claro. Ahora, una herramienta fundamental para, digamos, para analizar los riesgos, ¿cuál sería en una empresa? ¿Qué debería de tener una empresa como, digamos, como herramienta fundamental para un experto, para que un experto la pueda analizar? Yo me imagino que va por el tema de los procesos, debería tener mapeado todos sus procesos, ¿no? Bueno, sí, normalmente todos los riesgos están, bueno, ese es un tema que está, digamos, un poco en discusión en base a los marcos de referencia que yo vengo analizando, ¿no? O sea, los riesgos están en los procesos, pero también hay riesgos en la toma de decisiones y en la conducta de las personas. Claro, también. ¿Quiénes son las que toman las decisiones? Las personas. Entonces, una de las cosas que se dice, por ejemplo, ahora, en estos tiempos es, ok, sí, en los procesos sí, pero no te fijes tanto en los procesos. ¿Qué pasa? Sí, he visto unos gráficos que hablan sobre la categorización de los riesgos. Entonces, los riesgos son de tipo estratégico, operativo, legal y de cumplimiento, otros, ¿no? Y por otro lado dice, ¿cuál es el esfuerzo que hacen las unidades de auditoría interna u otros dedicados a ese tipo de trabajo en relación con esa categoría de riesgos? Entonces agarran y dicen, los riesgos estratégicos, la categoría de riesgos y su impacto en los problemas que han tenido las empresas, o sea, disminución en el valor de las acciones y cosas de ese tipo, ¿no? Y esas no están ligadas a los procesos del core, ¿no? De ahí dice, ¿no? Riesgos estratégicos, 80% de esos problemas, ¿no? Y el tiempo dedicado por las personas que se dedican a ver esos temas, al riesgo estratégico 0%, 1%, claro. Y el riesgo operativo 60%, ¿no? Entonces no se está haciendo no se está aplicando los esfuerzos donde deberían aplicarse. ¿Por qué? Porque la gente cree, o sea, los empresarios creen de que los riesgos estratégicos son para la alta gerencia y las decisiones más importantes que ellos toman y de alguna manera ellos saben cómo manejar el riesgo. Ellos no van a venir a recibir clases de alguien de menor categoría. Eso es lo que es mi forma de pensar, ¿no? Alguien de menor categoría va a venir a enseñarme cómo hacer empresa, ¿no? Es que Carlos, ahí también hay un tema en cuanto a la parte estratégica de hacer pública, o sea, justamente hacer pública la estrategia que tiene la empresa para manejar su negocio o de los proyectos que tiene de expansión o de incremento de los réditos. Y alguna vez lo he visto, lo he conversado con gente de bancos, porque normalmente los bancos te piden mucha información y el comité de crédito justamente evalúa los riesgos, ¿no? Los riesgos de la operación que estás proponiendo, sí. Pero a la vez se entera de tus estrategias de expansión, de crecimiento. Entonces, muchas veces crea un poco de duda. El tema, ¿no?, de la confidencialidad de la información. Exacto, sí. Pero bueno, es un tema cultural. Exacto. A propósito de lo que venías diciendo, la estrategia, pues,
tiene que ser divulgada a toda la organización, ¿no? Así como esto que estamos hablando del apetito de riesgo y las formas como debe tratarse el riesgo y la capacitación del personal en temas de riesgo, también debe ser a lo largo de toda la organización, ¿no? Entonces, para que todo el mundo participe, ¿no? En la forma en que debe participar. Entonces, en la toma de decisiones al nivel de cada uno de las áreas de la organización. Por ejemplo, hay un periodo de maduración, ¿no? Pero el periodo anterior a maduración es como un periodo secreto de la alta dirección, ¿no? Una vez que ya el producto está lanzado, sí, evidentemente tiene que ser divulgado para que todos los esfuerzos sean dirigidos hacia ese objetivo, ¿no? Una de las cosas que yo quería decir también es que a veces no se toma el beneficio de la información que ya existe en la organización en relación con la administración de riesgos. Por ejemplo, el área de ventas, por ejemplo, tiene acceso a los reclamos de los clientes, ¿sí? Está enfrentando ese tema, ¿no? Y sabe, ¿no?, la naturaleza, por qué están reclamando, qué sé yo, pero solamente lo maneja para su propio beneficio, no hace uso de esa información para toda la organización. ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué es que existen los reclamos? Y así cada área, ¿no? El área de logística está tratando con los proveedores y los problemas que existen con ellos, pero lo ven como que es un tema solamente de ellos. De un área, ¿no? Claro. Pero de repente esa información, y si lo consolidas a nivel de toda la organización, puedes manejarlo de otra manera, ¿no? O sea, puedes ver de que hay... Y quizás la raíz esté por otro lado. Sí, no son formas de administración de riesgos, de alguna manera, ¿cómo se dice? Como silos, ¿no? Separados, ¿no? Claro, todas las áreas, lo maneja como cree conveniente. Claro, todas las áreas deberían de acostumbrarse a medir sus riesgos, ¿no? Sí. A trabajar conjuntamente con el área de riesgos especializada, ¿no? Ahora, ¿qué recomendación podrías darle tú a las empresas en cuanto a la administración de riesgos? Que profundicen un poco más en su entendimiento de qué cosa es la administración de riesgos. Hay unos marcos de referencia muy importantes que ahora están al alcance, creo, de todos. El primero es el llamado COSO ERM, que COSO es una entidad dedicada a este tipo a la generación de este tipo de marcos de referencia. Tiene otro sobre control interno, hay uno que es ERM, que quiere decir Enterprise Risk Management, o sea, administración de riesgos empresariales, que en el año 2016 ha tenido una especie de actualización de lo que en el 2004 salió originalmente. Ese es el marco de referencia por excelencia, diría yo. Y hay otro marco que es el del ISO 31000, que también tiene más o menos los mismos esquemas, ¿no? Y habla más o menos de lo mismo. El COSO ERM habla de la alineación, así lo llaman desde el título, alineación de la administración de riesgos con la estrategia, que es lo que más o menos hemos venido hablando a lo largo de toda esta charla, que así debería ser, ¿no? O sea, la administración de riesgos debe ir de la mano con la estrategia, ¿no? Para ayudar a que la empresa logre los objetivos. No basta con que uno defina muy bien los objetivos estratégicos y ya, pues, y voy a luchar por conseguirlos, pero no, preocúpate también de aquellas cosas que te van a perturbar en el camino. Exacto. Ese es el mensaje, digamos. Y la dirección de la empresa debiera de tomar esto en cuenta, ¿no? Sí. Y profundizar, como tú dices, en ¿es un manual o es...? Sí, es un marco de referencia, así se llama, marco de referencia sobre la administración de riesgos empresariales. Perfecto. Sí. Bueno, Carlos, yo creo que hemos dado bastante información en relación a este tema y que va a ser muy provechosa para nuestros seguidores, ¿no? Bueno, sí espero. Y gracias por la invitación, Malena, y será esta otra oportunidad. Gracias, Carlos. Agradezco a todos por su participación en el programa y nos vemos nuevamente la próxima semana. Adiós.